Como a nosotros nos encantan, los testimonios, hoy vamos a tener una invitada del otro lado del país. Dulas Monterrey, su sede está en el noreste de México. Nuestra invitada es del noroeste de México, desde Sinaloa, y esto es súper padre porque vamos a poder como escuchar experiencias de otro lado del país. Pero bueno, vamos con una pequeña cápsula histórica para poder entender estos dos modelos de atención y poder tener un panorama más amplio de lo que estamos hablando. Históricamente, vamos a empezar, las mujeres parían en casa acompañada por otras mujeres. O sea, estamos hablando de miles de años, cientos, o sea, cientos de años. La hospitalización de los partos tiene desde inicios del siglo XX. Realmente empezaron, cuando la obstetricia entró, se desplazaron aquellas mujeres que eran las parteras, matronas, que acompañaban los partos en casa, pues al surgir la obstetricia, el parto empezó a ser atendido por los médicos. Esto, claro que fue poco a poco, conforme también se iba, ¿cómo se dice?, desarrollando la profesión de los médicos y la especialidad de la obstetricia, pero estamos hablando que para 1930 y 1950 se institucionalizaron y se medicalizaron los partos de manera generalizada en gran parte del mundo, ¿sí? Y esto ocasionó dentro de la misma medicina también diferentes corrientes. Ya cuando los partos fueron casi completamente institucionalizados, pues fue en la década de los 50 y los 70. Si nos ponemos a pensar, es lo que nos tocó a nuestras madres y a nuestras abuelas, parir en hospitales por medio de médicos. Aunque siempre la partería ha, como se dice, sobrevivido, y sobre todo en México, que tenemos parteras tradicionales, la institucionalización y la medicalización de los partos fue de una manera global. ¿Qué quiere decir esto? Empezó a crecer altamente y los partos empezaron a verlos desde otros ojos, no solamente desde el acompañamiento de una mujer que desde su experiencia empírica y otros saberes acompañaban a las mujeres en un proceso fisiológico natural. Al tenerlo, los médicos empezó a verse a partir de la patología, de la medicalización, y se empezaron a integrar algunas intervenciones, ¿cómo decirlo?, médicas en el parto. ¿Y qué pasó? Más adelante, dentro de los mismos movimientos médicos, hubo algunas, ¿cómo decirlo?, una corriente de médicos que empezaron a criticar eso. Dijeron, oigan, estamos medicalizando un proceso natural fisiológico. Aunque la obstetricia ha salvado muchas vidas de mamás, de hijos, estaban apropiándose de un proceso fisiológico. Y desde esa época, aunque no lo crean, desde los 50 empezaron ciertos médicos a levantar la mano y decirles, colegas, estamos interviniendo un proceso que es natural y que estamos entorpeciéndolo. Esto, como les comento, de los 50 a los 70, donde se medicalizaron altamente y hubo grandes movimientos sociales, desde el movimiento de las mujeres, dentro de los médicos, de la sociedad civil. Se llegó hasta 1985 a haber unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud diciendo, alerta, alerta, estamos medicalizando los partos y la tecnología debe de usarse solamente en casos necesarios. El movimiento del parto humanizado y estas recomendaciones de la OMS, a mí me encanta decirlo, que están desde 1985, un año después de que yo nací. Estamos diciendo que son casi 36 años que están estas recomendaciones y bueno, ahorita vamos a ver si se están llevando a cabo a la fecha, ¿no? ¿Cuáles son estas recomendaciones? El parto humanizado dice que la mujer debe estar en intimidad, en un lugar en donde ella se sienta cómoda. La importancia del acompañamiento emocional, del soporte de su red de apoyo, ya sea de su familiar, de su pareja y de una dula, de la partera. La libertad de movimiento,
como vimos en la foto anterior, cuando entra la obstetricia se pusieron camas especiales para parir y dice, no, la mujer puede estar en libre movimiento, puede tomar líquidos, y líquidos y alimentos. También el corte del cordón umbilical, que no sea inmediatamente, que al bebé se le dé contacto con piel en piel, el apego. Justo en estas épocas estaban los teóricos del apego, pediatras y neonatólogos, diciendo los hijos no se deben de separar a la mamá. Y que hay métodos para, como dice, para manejar el dolor que son más naturales. Esto, pues derivó en ciertas recomendaciones que hasta ahora en México, pues ya hay guías prácticas de clínica, también hay una norma que es la 007, leyes que hablan que estas prácticas deben ¿cómo se dice?, de ser aplicadas y que las intervenciones deben de ser moderadas, siempre basadas en evidencia y con consentimiento de la mamá. Pero ¿qué pasa? Esto, en la actualidad, en la mayoría de los hospitales, pues no pasa. Por eso algunas mujeres piden parir en casa porque encuentran una opción para que estas buenas prácticas de un parto respetado y que son sus derechos sexuales y reproductivos, los pueda ejercer. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a ver la diferencia de estos dos modelos a partir del testimonio de una mujer que es Gabriela Liliana González, que está aquí con nosotros. Y ella, bueno, hola, aquí está. Vamos a hablar de este pequeño grupo de mujeres que deciden parir en casa. Antes de esto, quisiera, creo que se me saltó, datos cuantitativos en la actualidad. En México, vamos a verlo aquí, el INEGI habla que en el 2017, bueno, estos sí son este es un esquema del modelo de cuidados del parto, donde habla cuál es el modelo humanizado. Todo esto que les comenté de las intervenciones, del libre movimiento, de los líquidos, de la importancia del acompañamiento. Y está muy bonito porque aquí viene cómo en un círculo está en medio la mujer. Para que sea el modelo humanizado, tiene que ser centrado en la mujer, tiene que haber soporte emocional y toda la medicina que se aplique tiene que ser basada en evidencia. ¿Ok? Vamos a ver ahora el porcentaje, las estadísticas del parto en casa en México. Ahora, en el 2017, el INEGI contabiliza que el 88.2% de los partos fueron atendidos por médico y por parteras el 4.4%. Esto es del 2017. Viendo estadísticas anteriores, por ejemplo de los 90, era más de un 22%. Quiere decir que en los últimos 20 años disminuyó muchísimo. Ahora vamos a ver el lugar en donde fue el parto. En México fue el 88.9%, o sea, casi el 90%, en hospital y en el domicilio particular solamente un 3.9%. Aquí hay que tomar en cuenta que a lo mejor no quiere decir que esas mujeres hayan querido parir en casa, pudo haber sido pues que el bebé quiso nacer allí y demás, ¿no? Y por ejemplo, en Monterrey, no lo tengo aquí en imagen, pero en Monterrey estamos hablando que tenemos un 97 de partos en hospital y solamente un 1.7 de partos en casa. Entonces estamos hablando, por eso es muy importante los testimonios, con una mujer que forma parte de esa pequeña rebanada de pastel, pero que además también tuvo un parto en hospital y nos va a poder relatar a partir de su experiencia esta comparativa entre los dos modelos de atención y cómo lo vivió ella para poder reflexionar al respecto. Gaby, bienvenida. Me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos. Hola.
Sí, Eugenia, gracias. Bueno, pues sí, mi nombre es Gabriela, vivo en Mazatlán. Pues sí, yo tuve las dos experiencias. Tengo un hijo que ahorita tiene casi ya 13 años, Julián, y tengo una niña de 5 años que se llama Estela. Mi hijo Julián nació en un parto hospitalario. En ese entonces yo vivía en otro país, vivíamos en Austria. Entonces mi hijo nació en Viena y bueno, yo tenía 27 años. eh, Cuando supe que estaba embarazada, pues me emocioné muchísimo y tomé mucha responsabilidad de mi embarazo. En Austria, cuando yo llego allá y me pues digo, ok, estoy embarazada, pues ahora tengo que entrar en este mundo, investigar, sobre todo pues yo tenía que aprender vocabulario en el idioma de ese país que es alemán. Entonces me involucré muchísimo en mi embarazo y me dijeron que en ese país no había cesáreas. O sea, para tener una cesárea era porque tú tuvieras un problema de salud en donde tu médico no te quería poner en riesgo, digamos, de salud, por ejemplo, problemas cardíacos o cuestiones así. Entonces, no me iba yo a salir con la mía, como de pronto yo veía a mis amistades o conocidas que aquí en México tenían la cesárea y lo hacían ver como muy sencillo, ¿no? Que tienen a su bebé después de la cesárea y están muy lindas y como si nada hubiera pasado. En realidad a mí nunca me hizo eso mucho sentido, siendo honesta, pero bueno, estaba en un país en donde eso no era una opción, entonces pues me preparé. Eh, yo escogí una clínica que no era un hospital, era una clínica solamente para parir. Eso me hizo sentir bien, me hizo sentir que no iba a haber urgencias pues de miedo, ¿no? Estando en ese hospital, más bien una clínica de mujeres, en donde te ofrecían paquetes con acupuntura para embarazadas, yoga para embarazadas. Entonces yo hice todo. Se puede decir que los últimos 4 meses de mi embarazo yo todos los días iba a esa clínica. De esa manera yo sentí que estaba siendo responsable sobre mi embarazo y pues bueno, ya me conocían ahí. Cuando finalmente llega el momento de que pues Julián ya quiere nacer, pues honestamente ahí empezó una historia que quise olvidar y que ahora, pues en estos días, pensando en esa entrevista, volví a hacer memoria de todo eso y se me puso la piel chinita. Pues bueno, empieza todo. Estábamos en aquel entonces mi esposo y yo, o sea, el papá de mi hijo, ya no es mi esposo. y y fue duro, fue difícil, sí me sentí muy vulnerable. Yo estuve pues acostada todo el tiempo con este aparatito con el que se escuchan los latidos del bebé. Tuve mucha intervención, oxitocina, mucha presión del tiempo y desde el inicio no me sentí relajada. O sea, más allá del misterio del nacimiento, ¿no? Cuando eres mamá primeriza, había una sensación, pues, difícil, una sensación de miedo, que junto con todas estas regulaciones de no te pares, no estás dilatando, el bebé está grande, cuestiones así, pues la verdad no me ayudaron mucho también como pues, a relajarme. Todavía yo seguía pensando, bueno, yo me preparé, yo hice yoga de embarazadas, yo hice acupuntura, yo, o sea, tomé responsabilidad de todo esto. Claro que mi hijo va a nacer natural y y bueno, fueron muchísimas horas de mucha intervención, de mucho personal que iba y venía y con el cual yo nunca pude hacer clic. Clic en cuanto a intimidad, en cuanto a sentir que alguien, más que una paciente más, me veía como pues una mujer en su primera experiencia teniendo un hijo. El papá de mi hijo y yo, pues sí estuvimos juntos todo el tiempo, pero sí nos sentimos un tanto
ignorados o abandonados por el personal médico porque no nos informaban nada. O sea, para mí fueron horas interminables de estar acostada, sintiendo, muy irregular todo, yo creo por cuestión de lo de la oxitocina. Y bueno, finalmente cuando yo noté que ellos ya estaban cansados de esperarme, pues ya me empecé a sentir más todavía la presión del tiempo, ¿no? De que ya era mucho tiempo. Siento que creo que el estado de mi hijo todavía estaba muy bien, era solamente como que ellos ya se les hacía que yo ya estaba mucho tiempo en ese lugar. Entonces, pues cada vez, ¿no? Más esta sensación de inseguridad, perdiendo fuerza, o sea, más bien ganando debilidad física también, no cumpliendo con los números, con los horarios y con la dilatación que ellos querían que yo ya tuviera. Me pusieron epidural porque yo también ya estaba tan agotada que pues ya estaba temblando. Y creo que me la pusieron muy tarde. Entonces, cuando en eso ya llegan los médicos al cuarto, siendo que habíamos estado ignorados por todas las horas que estuvimos ahí, el papá de mi hijo y yo, de pronto llegan los médicos y yo se sentí una actitud como de, ay, ahora sí vienen en serio, ¿no? O sea, van a sacar al bebé ya. Y por la cuestión, creo que yo no tenía estas ondas regulares, por la cuestión de la oxitocina en cuanto a contracciones y todo eso, como que yo no entendía cuándo tenía que escuchar a mi cuerpo, porque realmente con la epidural pues ya no se sentía un dolor distinto. Pues ya los vi muy determinados a que ya o nacía o nacía. Hicieron ciertas maniobras, por ejemplo, ¿cómo se llama? Kirstele, que es la que, bueno, una persona que era como una enfermera, que era de las pocas mujeres que estaban ahí, porque casi todos eran pues hombres, la verdad, se puso atrás de mí, empezó a empujar mi panza, yo pues no podía respirar porque pues me movía la cabeza hacia el frente y me sentí sumamente manipulada, no respetada, yo quería llorar, yo quería que eso terminara, y es que suena una historia de terror, pero bueno, tiene final feliz. Sí, fue una historia de terror y por eso la quise como olvidar, por eso poco hablé de esto. Tuve también el corte de la episiotomía, y esto fue justo antes que me dijeran que si no nacía pronto me iban a hacer entonces sí la cirugía, que fue cuando dije, no puede ser, o sea, todo este calvario y aparte me van a operar. Entonces sí me considero alguien que soy muy aferrada y que hago pues mi tarea de cierta manera. Y dije, no, o sea, este niño tiene que nacer ya, Julián, ya por favor, libérame de esto. O sea, pensamientos bonitos de mamá, pues la verdad no los tuve, era más bien yo ya termina con esto. Me hicieron este corte, nació Julián, lo sacaron como con unas ventosas, no con pinzas, pero como con ventosa, que de hecho su formita de cabeza también cambió bastante. Y finalmente salió. Cuando Julián nace, se lo dan inmediatamente a Jürgen, a su papá, y les dicen que se vayan. Y yo escuchaba un sonido como, pues lo voy a hacer, ¿no? Como no un líquido que caía, pero sí. Y pues bueno, esa era mi sangre. Yo creo que entre los empujones que dieron en mi pancita y el corte que hicieron y además, o sea, todo en conjunto, pues estaba teniendo yo hemorragia muy fuerte. De hecho, yo a mi hijo pues se lo llevaron. La verdad que en ese momento me sentí como, por fin, y ni siquiera pensé en quiero ver a mi hijo, denme a mi hijo, nada, o sea, yo solo vi que se lo llevó su papá, quien es muy buen papá a la fecha, y ya con eso como que dije, ya, o sea, ya nació, ya cumplí, y yo simplemente ya lo que quería era dormirme. Sí estuve muy mal, por un día y medio aproximadamente no vi a mi hijo, me querían poner sangre, pero al mismo tiempo como que querían esperar, y bueno, ese fue mi parto natural, que la verdad con muchísima intervención, que de natural yo no le vi nada, más bien yo le llamo un parto vaginal, con mucha violencia.
Y en ese tiempo yo no sabía de muchos términos, como lo de violencia obstétrica, ajá. No sabía que la episiotomía no se debe de hacer, no me preguntaron, y de verdad es que yo había sentido que sí me había preparado para ese momento, pero hay algo muy grande que a mí me faltó. Me faltó tener a alguien que me diera soporte emocional sabiendo de qué se trataba todo eso. Porque en ese momento mi entonces esposo, claro que estaba ahí, pero él estaba tan perdido como yo y más bien preocupado porque me veía que me dolía terrible y que nadie nos hacía caso. Pero yo lo que necesitaba era alguien que me cuidara, que me viera los ojos y que me dijera que todo iba a estar bien, y es algo que pues no lo tuve. Entonces, claro que toda mamá lo que quiere es finalmente ver a su bebé, tenerlo en brazos. Finalmente yo lo tuve después de 1 día y medio, me fui recuperando, ya viví mis años con mi hijo en una depresión postparto que tampoco supe qué era, porque de ese tema tampoco yo no sabía que eso pasaba, pero tuve pensamientos muy fuertes. En contra de mi hijo nunca hice nada, claro, pero el solo encontrarme a mí misma pensando esas cosas, me asusté. Ya como información muy personal, la verdad creo que mi divorcio se debe en gran medida a esa depresión que me duró años, yo sin saber qué era. Entonces, Claro. bueno, ahora es una oportunidad en esta entrevista que lo veo también para recapitular todo lo que viví y que bueno, luego finalmente mi hijo está aquí, mi hijo nació cuando quiso nacer, es un niño muy bueno, muy inteligente, es un lindo y logró nacer. O sea, me gusta que él nació cuando quiso, aun cuando hubo todas estas intervenciones, pero para mí fue su primer logro, que él naciera por mérito propio, que él fuera por ese canal. Y para mí eso fue lo que valía, por eso había decidido olvidar todo ese martirio que yo me sentí verdaderamente como un trapo, como alguien invisible, pero pues sobreviví, ¿no? Que era lo más importante. Y pues bueno, esa fue mi historia de parto hospitalario, en donde según yo, en un país avanzado, en donde hay partos humanizados, pues a mí no me tocó en lo absoluto, ¿no, Eugenia? Pues Sí, muchas gracias por compartir esta experiencia de tu parto, muy difícil, fuerte, pero que ahora la puedes como resignificar con ujú, otras experiencias que has tenido. Y sí, es muy sí, interesante cómo, por ejemplo, hay veces que idealizamos, ¿no? Como los modelos de atención de otros países, diciendo como, bueno, en países más desarrollados o de primer mundo, donde tienen a lo mejor una infraestructura como muy grande, más recursos, se pierde, a lo mejor tienen como en lo escrito, pero no en lo práctico, ¿no? sí, Que no sí, hay que el olvidar corazón. sí, que el soporte emocional, la atención centrada en la mujer y las intervenciones como muy basadas en evidencia es la base para que sea un parto humanizado, ¿no? Puedes tener, pues sí, las grandes instalaciones, la alberca, la pelota, El pero pelota. si no hay, Ujú. sí, y haciéndolo así como, que también ese modelo se puede replicar en hospitales o en lugares donde no tienen tantos recursos. O sea, no se necesita tanto recurso para hacer humano un parto. Pues muchas Así gracias es. por esto. Y ahora cuéntanos, ¿cómo fue esa transición después de ese evento? ¿Qué pasó en tu Sí. vida para que tú fueras como de esas mujeres, que deciden, o sea, estoy embarazada, ahora no voy al hospital? Sí, Cuéntanos. sí, bueno, como llegué a comentar ahorita, ¿no? Creo que mucho de la razón de por qué incluso me terminé divorciando y queriendo cerrar ese capítulo fue por esta experiencia que cambió mucho de mí, que pues me trajo inseguridades, me trajo mucho dolor, creo que también el hecho de que yo estaba en otro país, ¿no? Eh, Me regreso a México con mi niño, pasan años, trabajo mucho en mí. Eh, Ahora sí siento que me vuelvo como más mujer, como más segura de mí misma, haciendo lo que me gusta, definiéndome más como persona. Y a los años
pues bueno, conozco a alguien, me embarazo y en cuanto me entero que estoy embarazada, me aterré porque me vino el flashback de mi parto con Julián. Entonces dije, no, ahora sí voy a morir, o sea, tanto que me gusta mi vida, no puede ser, no, por fin me recuperé y ahora estoy embarazada. No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, o sea, ahora sí que me operen como la gran mayoría y no me presentan al bebé al otro día y ahí me maquillan y todo. Pero la verdad es que soy alguien que me gusta mucho sentir, me gusta mucho escucharme, sentir lo que estoy sintiendo. Y realmente para mí la cesárea nunca ha sido una opción. O sea, yo me voy más por lo natural definitivamente. Entonces, sí analicé un poco cuál fue mi error, qué me faltó en el parto de Julián para que no me volvieran a hacer lo mismo. Y de hecho yo no soporto, o sea, yo no puedo estar en hospitales. O sea, me intimidan terriblemente. Entonces, pues bueno, esperé un poco, asimilar que estaba embarazada, contacté a una amiga mía y sabía que en el momento en que yo le dijera a ella que yo estaba embarazada, pues mi embarazo, mi bebé y toda mi voluntad le iban a pertenecer a ella. Entonces finalmente me animé, se lo dije, ella se llama Gloria, Gloria Cepeda, y pues sí, se alegró muchísimo por mí. Inmediatamente sentí yo un gran apoyo, pero aún así yo seguía con el miedo de los hospitales. Entonces yo sí hablé mucho con ella como es que yo, o sea, no puedo, me tenso, yo no, o sea, no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, estuvo esta opción de parto en casa que se me comentó y en cuanto yo escuché parto en casa, hubo algo en mí que se tranquilizó, que le dio sentido, que lo reconocí, dije, es para mí, eso es para mí. Entonces, porque la cuestión no era que a mí me diera miedo volver a parir en sí. Lo que a mí me daba terror, no nada más miedo, me daba terror es que otra vez me trataran como me trataron en aquella ocasión. Y como dices, Eugenia, o sea, si tenemos una idea de que en otros países más avanzados de primer mundo el trato es mejor, las instalaciones son mejor, yo sí dije, no, hombre, o sea, en México peor me va a ir. Entonces, más bien, creo que ahora sí tomé responsabilidad de nuevo de mi embarazo, pero ahora del lado emocional. Y Gloria fue gran parte de eso. Además de mi actual pareja, que a pesar de que él no tenía hijos, él no tiene más hijos más que pues Estela y pues también Juliana ahora es como su hijo. Él respetó totalmente mi decisión. En cuanto yo le dije, amor, es que es eso, parto en casa, eso va a ser, por favor. Porque yo sí un poco pensé como, ay, le va a dar miedo, ¿no? Y él me apoyó totalmente. Creo que eso también fue una parte muy bonita, que soy muy afortunada, porque en ningún momento él, temiendo por mi seguridad, me limitó. Él confió. Entonces hablamos con Gloria, también él siempre quiso como tener parte en todo esto, no ser nada más un espectador, sino pues tenía un poco la preocupación de que tal vez una partera lo iba a alejar, como normalmente pues los médicos nos alejan y tratan en los nacimientos como algo muy, muy médico, muy de cuidado, muy aislado, pues él como que pensó así. Entonces hablamos con Gloria de cómo nos imaginamos nosotros todo esto y yo creo que eso fue cuando yo tenía como 4 meses de embarazo, más o menos. Sí, más o menos. Y bueno, nos preparamos. Hay algo muy curioso también que hicimos, bueno, que yo le pedí a mi pareja, es que la verdad, que no le dijéramos a nadie de nuestro plan. ¿Por qué? Porque yo sabía que en la preocupación de las personas, porque no estamos todavía acostumbrados a saber de partos en casa, pues me iban a empezar a decir sus opiniones, que fundadas en el amor, pero pues son de miedo, ¿no? De advertencia, por así decir. Entonces yo no quería que si toda esta hormona del amor en el embarazo me tenía totalmente confiada, convencida, yo trabajando en mi sano embarazo, en comer bien, siempre hice ejercicio, eh, me hacía mucho estiramiento, también hice yoga prenatal, pues no quería
malos comentarios. Entonces fue como tres, Gloria, Neto y yo. Y pues bueno, llegó así, lo planeamos todo, llegó el momento. Ah, pero antes de eso también estuvo muy curioso. Yo duré como 3 semanas antes de que Estela naciera. Yo estaba, no sé por qué, porque no es algo que hago normalmente, estaba lavando el baño todos los días. O sea, todos los días yo buscaba como la mugre y de hecho donde vivíamos el baño era muy nuevo, entonces estaba perfecto, me encantaba. Y pasaba como limpiándolo, era algo raro. De hecho, hasta Gloria se reía un poco de mí. Para no hacer el cuento tan largo, Estela nació en la regadera, en el baño. Entonces, de verdad, creo que traemos este como instinto de buscar en dónde va a ser. Y pues bueno, me regreso un poco a la experiencia del parto. Totalmente diferente. En la intimidad de nuestro hogar, Gloria nos hizo una pequeña ceremonia muy bonita, fue sorpresa con mis amigos más cercanos. Me sentí muy especial, me sentí toda una femenina a punto de tener el momento más femenino de mi vida. Sentí muy bonito ese detalle, fueron pláticas, fueron palabras, me acuerdo que había cartulinas por la casa con buenos deseos escritos, que se trataba de que yo durante mi trabajo de parto pues iba a leer esas frases de fuerza, de empoderamiento, de convicción, de que estoy haciendo las cosas bien, de que ya viene mi bebé, respira, eres fuerte, tú puedes, etcétera. Entonces estuvo muy, muy lindo. Inmediatamente los invitados, que eran muy pocos, la verdad, éramos como 6 personas más o menos, se empezaron a ir cuando vieron que ya mis contracciones estaban haciendo más fuertes. O sea, creo que incluso hasta, como Estela dijo, ok, es el momento. Gloria estuvo con nosotros, ella calculó más o menos los tiempos, ella pues se fue porque todavía realmente iba a faltar muchas horas y quedamos pues Neto y yo en casa juntos, confiando, él siempre, siempre viéndome a los ojos, diciéndome que hermosa, él me dice chula, entonces chula, estás preciosa, tú puedes, vamos a conocer a nuestra hija, y los dos juntitos, se me pone la carne de gallina. Fue un momento sumamente romántico, claro que con sensaciones fuertes, con sensaciones intensas, pero totalmente relajada porque no había nadie externo, no había miradas, no había presencias, no había interrupciones de absolutamente nadie. Cuando ya sentimos que ya ahora sí eran en serio estas contracciones, hablamos a Gloria, ella llegó a casa y sí llegó en un momento en donde ya a mí me servía mucho que ella me decía, a ver, mira con la pelota, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Porque bueno, pues sí, mis sensaciones ya eran fuertes, pero yo también pues las recibía bastante bien. Hubo un momento en donde me llegué a sentir y no lo olvido, me llegué a sentir muy, muy animal, muy primitiva, y reconocí que ya estaba llegando el momento del nacimiento y me vi en mí misma como una loba. Me acuerdo, de hecho, de la mirada de Neto viéndome en esa transformación, en ese viaje en el que yo estaba y más que asustado me estaba admirando. Creo que también para él fue una gran experiencia, ha sido un regalo para nosotros como pareja el hecho de que lo hayamos hecho juntos, este nacimiento, de hecho, nos reforzó muchísimo nuestra relación, porque a la fecha, si tenemos temporadas difíciles o sucesos en donde, pues en estos tiempos, ¿no? Los ánimos están difíciles de mantener muy bien. O sea, yo regreso a ese momento y digo, es que somos equipo, o sea, logramos cosas maravillosas juntos. Él me sostiene, yo lo sostengo y vamos a llegar lejos hasta donde se nos permite en esta vida, ¿no? Entonces, qué bonito es el sanar finalmente esta experiencia de parto, habiendo tomado yo la responsabilidad de prepararme, pero también de recargarme emocionalmente en dos excelentes personas que me quieren, porque Gloria también me quiere, somos
muy buenas amigas, estamos en contacto muy seguido. Y para mí eso es un regalo, el ver nacer a Estela en la regadera, la recibió su papá, la recibió Neto, Gloria, o sea, cero invasiva también. Y, y ellos también tienen una conexión preciosa. Creo que también él jamás va a olvidar que él recibió a su hija, que es la niña que Estela se le quedó viendo con total serenidad y para nosotros fue, hija, lo lograste, o sea, naciste. Eh, Fue sumamente romántico, no le quita las sensaciones fuertes, pero fue como fe en la humanidad, fue como regresar a lo básico, como que te das cuenta en qué es lo que importa en realidad. Entonces, cuando las mujeres tomamos responsabilidad de eso, del nacimiento de nuestros hijos y los dejamos nacer en su momento, cuando ellos están listos, cuando nos cuidamos de comentarios, a veces bien intencionados, pero de preocupación, y mejor nos ocupamos en informarnos bien, en confiar en nuestro cuerpo y somos mujeres sanas, somos mujeres fuertes, pues es hermoso poder romper con esa línea que se ha trazado para las mujeres en donde nadie puede parir porque si no la cadera está muy angosta, que porque el niño tiene el cordón, o sea, creo que eso nos acerca mucho a nuestra naturaleza humana. Eh, pues bueno, es de gran crecimiento. Yo atesoro, claro que los dos nacimientos de mis hijos, pero si planeara tener más bebés, definitivamente lo volvería a hacer exactamente igual. Entonces, pues sí, eso es. Eh, Estoy muy enamorada del nacimiento de Estela y se lo reconoceré a ella también por siempre, ¿no? Lo que ella pase, o sea, yo la vi nacer y yo vi cómo ella lo logró con toda naturalidad, sin intervención de nadie. Yo creo en ella y espero que ella pues también crea en nosotros porque pues fue nuestra prueba de amor, ¿no? También para ella. Wow, pues muchas gracias, Gaby, me encanta cómo lo narras, porque pues lo hablas desde el corazón, desde tus Sí. vivencias, y como queda muy clara la estampa, como la diferencia, ¿no? Como en un lado están las prisas, ¿cómo se dice? La presión, la desconfianza, siempre el riesgo, por ejemplo, el tener que actuar, ¿no? Por ejemplo, de parte del personal y no dejar que ese proceso se vaya desenvolviendo, ¿no? Estamos hablando aquí bien importante de que Gaby, sus 2 embarazos fueron saludables, que es uno de los requisitos para que sea parto en casa, o sea, pues, sea un embarazo, que llegue a término, sin ninguna complicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico, cuando hay una complicación, pues bueno, va al hospital, ¿no? Pero como en este modelo de atención, tú tomaste las decisiones, tú ejerciste tus derechos, pero había una red de apoyo que se iba fortaleciendo para que tú estuvieras en las condiciones de hacerlo, tú y tu bebé, ¿no? Sí. Sí hay como una diferencia en estos protocolos, como institucionales, pues hay esos pasitos a seguir, ¿no? Que ya están preestablecidos en los protocolos y eso, pues en un proceso natural, fisiológico, pues es incompatible a veces, ¿no? Claro que hay hospitales con enfoque humanizado, médicos humanizados, dulas, que hacen posible esto en el medio hospitalario, pero vemos el otro extremo del parto en casa, donde las reglas son completamente diferentes, están muy Ujú. centradas en el territorio de la mujer y cómo se hace otros vínculos ahí interesantes, ¿no? Como entre la pareja y la partera. Sí, En o sea, tu, para mí, perdón, una pregunta. sí, el recordar el poder de las miradas, ¿no? Claro que hubo momentos para mí en donde dudé de mí misma, claro, o sea, en el nacimiento de Estela, eh,
pero noté como, por ejemplo, mi cuerpo reaccionó en cuanto yo pensé en negativo, mi cuerpo lo resintió más. Entonces dije, no, me tengo que mantener positiva, no, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y en el momento, yo recuerdo perfecto tener a Gloria, a mi partera Gloria, viéndome a los ojos y con una convicción de tú puedes, y van a ser Estela, y ya viene, y entre que mucha fortaleza, pero también mucha ternura. Y eso es lo que nos abre, ¿no? Eso es lo que nos relaja, eso es lo que nos hace ceder, eso es lo que nos hace no contener. Y el parto se trata de eso, como de que fluya, de sentirte, sentir amor. Entonces el amor también es, te tengo, te sostengo, aquí estoy, ¿no? Y esas miradas que yo vi, tanto de mi pareja como de ella, fueron lo que me dieron todavía más convicción, porque ese apoyo es esencial. O sea, no, puedes tener tú mucha fortaleza mental y mucho aferra en decir, van a ser así porque van a ser así. Pero si a eso le agregas todavía amor, eh, amistad, el decir, yo creo en ti, eres una gran mujer, eres mujer, ¿no? Eres naturaleza fértil, vamos. Ah, sí es cierto, sí es cierto. O sea, ¿no? Y te sueltas. Sí, o sea, un abrazo emocional, o sea, un Sí, sostenerte, ¿no? Porque el sí, parto es sí, muy, muy emocional y de hecho, pues justo el trabajo de las dulas es ese, ¿no? Dar ese soporte emocional para generar confianza, confort, seguridad en que tu cuerpo es capaz de hacerlo, ¿no? Y desbloquear esos miedos como generacionales que venimos cargando por casi 100 años de medicalización de este proceso. Entonces, sí. por eso a veces dices, bueno, pues nuestras generaciones pasadas a lo mejor no tuvieron esta información, ¿no? Y creo que por eso los partos en casa en los últimos 20 años, cuando fue como el boom del parto humanizado en el 2000, empezaron como en ciertas, no en las áreas rurales, sino urbanas, como la partería profesional empezó, y médicos humanizados, a ofrecer el parto en casa también por la demanda de las mujeres y porque era un espacio como idóneo, es un espacio idóneo para poder tener un parto respetado, ¿no? O sea, porque justo es lo que estamos hablando aquí. Bueno, yo tuve esta opción que era en un momento desconocida porque también quería evadir, pues, esta otra, ¿no? Estos procedimientos, que mi cuerpo pase por eso, ¿no? Entonces, ahí como que si lo ponemos en espejo, sí se ve como las grandes diferencias entre este modelo de atención y que no solamente son las parteras, sino pues médicos, dulas, que luchan por un modelo así en diferentes espacios, ¿verdad? Así es. Pero sí, Bueno, pues pues como aquí, mujer, tú debes de defender tu deseo, confiar en ti y buscar a las personas adecuadas. O sea, no puedes ir culpando a los demás por lo que te pasó, sino hacerte cargo tú también de lo que vas a vivir, y buscar esas personas que creen en ti, rodearte de ellas para que pues esto salga bonito. claro. Que salga. Pues bueno, tenemos preparadas unas preguntitas para poder como analizar un poquito más. La primera, vamos a ver. ¿Por qué tú crees que algunas mujeres deciden parir en casa? Bueno, en mi experiencia fue porque yo dije, no me va a volver a pasar. O sea, no van a hacer conmigo otra vez lo que querían. eh, puedo creer que las mujeres que buscan un parto en casa son mujeres que quieren estar en, ¿cómo decir? Uh, en contacto con ellos mismas, de vivir una experiencia bonita. Puede ser también que en estos tiempos, pues nadie se quiere ir a meter a un hospital. Es Ujú, difícil ahorita. Me puedo imaginar estar embarazada y decir, chin, o sea, ¿no? ¿Qué hospital? ¿Cómo le hago? Ir a ver, pues no sé, ¿no? Enfermedades. Eh, puede ser,
porque ya haya sucedido en su familia, ojalá, así como yo espero que mi hija pues sepa su historia y Ujú. ella sepa que ella puede como mujer también tener un parto, ojalá eso vaya pasando también en el transcurso de los años. Pero creo que es eso, ¿no? Buscar ternura dentro de un parto, buscar calma, buscar intimidad, buscar eh, que la historia no sea una historia de terror o que la historia no sea la historia del nacimiento de tu hijo no haya sido algo que, ay, ya, lo bueno que nació, sino que sea una historia bonita. Claro. Y también, pues son mujeres generalmente que tienen información y opciones, ¿verdad? Ujú. Y creo que también el ver que no es para todas, o sea, como esto bien importante que tú dices, es la decisión que va a tomar la mujer con toda la información que tiene y donde ella se sienta confiada como para parir, ¿no? O sea, las mujeres que tuvimos como una experiencia así nos encanta, porque yo también la tuve, pero también el Uh-huh. decir, bueno, hay mujeres que se sienten más confiadas en el hospital y en casa no, cada quien detrás de una historia. Pero sí, principalmente, y hay estudios que hablan de casas de parto, los partos en casa, y dicen, bueno, una de las principales razones es no evadir esos procedimientos que muy difíciles son de evadir del hospital. Ahora la segunda. Dice, ¿hay una reacción o en una crítica social hacia las mujeres que quieren, que desean parir en casa? Sí, sí, sí la hay. De hecho, cada que nosotros llegamos a contarle a alguien que Estela nació en la casa, sí se asustan. Y como dices, es la falta de información. Eh, Ujú. mi esposo tiene amigos médicos que no estaban muy de acuerdo cuando se enteraron. Creo que es pues parte de su escuela que ya traen. Este, mi mamá cuando se enteró, porque pues fue como cuasi una travesura que hicimos Neto y yo, ¿no? De tener a la niña en casa sin decirle a nadie cuando se enteró, para ella fue como negación, fue como de, ay, es que no alcanzaste a llegar al hospital, ¿verdad? Así. Y yo dije, ¿sabrá? ¿Podrá ella manejar todo eso? O sea, no dejo de ser mi hija y no deja de ser mi mamá, una mujer que tuvo 3 cesáreas, que ella me recomendaba la cesárea como de Gaby, no batalles, o sea, y ponte rubor, ¿no? O sea, mi mamá es súper linda, pero sí está muy hecha de esa forma. Entonces, sí hay una crítica, sí lo creo, pero es bonito también revelarse de vez en cuando y hacer las cosas como tu corazón te lo dice, aun cuando hay crítica. Sí, claro, o a veces es decir, bueno, no les voy a decir porque pueden empezar a meterme miedos, y es un medio cultural que vienen arrastrando pues desde hace tiempo, o está catalogado como algo de cosa muy hippie, y cuando tú dices, Sí, no, pues no es hippie, o sea, viene, de hecho es como lo ideal según la OMS y según la ciencia, es así como que no es de hippies, ¿no? O sea, es con base a información y demás. Pero sí, sí que hay también se todavía, encuentran. Sí, ¿perdón? perdón, no tú. No, tú Ah, continúa. bueno, que si vemos como el pastelito, pues es que sí está muy delgadita la rebanadita de pastel, si a lo mejor como en otros lugares, pues sería así como un cuarto, un medio, pues a lo mejor no hubiera, pero creo que en México sí todavía es algo como, y en zonas urbanas, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pues sí, todavía causa una reacción como algo que se sale fuera de la norma, ¿no? Sí, pero creo que sí hay que platicarlo. O sea, a mí, aunque yo sí siento la impresión, las impresiones de las personas cuando se enteran, también es algo que hay que comentarlo a nuestras amistades, a nuestras mujeres alrededor, para que ellas también vean que es posible, porque así como a mí se me ofreció parto en casa, yo lo escuché y me hizo clic totalmente y dije, así va a ser. Ya ha sucedido, o sea, una amiga muy cercana a mí, una amiga mía estuvo en esa ceremonia previo al nacimiento de Estela, eh, supo de cómo fue que nació y años después, ¿qué? 4 años después, ella ya tuvo a su bebé y fue en parto en casa. Entonces, también esta información alenta a otras mujeres y se identifican muchas ya en sí por personalidad, porque
les hace también clic. Entonces, aun cuando hay crítica social, pues hay que seguirlo diciendo porque mucha gente no sabe. Y, y muchas sí se animan y muchas sí hacen su tarea y muchas sí se preparan y confían y lo logran y entonces va a ir creciendo todo esto. Claro, como el poder del testimonio, ¿no? Que muchas veces es más fuerte que cualquier publicidad, que nada de voz en voz y desde la experiencia, desde qué se trata y se va, ¿no? Corriendo la voz y ahí es donde se van haciendo como los cambios. Bueno, vámonos a las últimas porque sí ya tenemos un ratito, pero se me ha pasado súper rápido. ¿Quiénes tienen la oportunidad para ti? ¿Quién crees que las mujeres que tienen la oportunidad de poder tener un parto en casa propia? Yo creo que, bueno, de las mujeres que yo conozco, es que yo creo que para tener un parto en casa no necesitas una gran residencia, no, pues necesitas tener a tu partera que se hayan conocido desde temprano tiempo en el embarazo para que hagan clic, para que se tomen cariño, confianza y todo. Y que escojas un espacio en tu casa para hacerlo. O sea, en un parto sencillo, en un parto, como bien decías, no hace falta que tengas la pelota o la alberca o puedes tú acomodar tu casa como vayas sintiendo, preparándote con tiempo, qué es lo que quieres, cómo te lo imaginas. Creo que visualizar es muy importante. Teniendo la información y teniendo la voluntad y teniendo, ojalá, el apoyo de tu pareja y sobre todo el de una partera, creo que pues casi muchas mujeres pueden tener su parto en casa. Pero pues sí, es eso, ¿no? Informándose, preparándose, tomando responsabilidad, dejándote apapachar y que todo te vaya sonando bien. Eso es lo que creo yo, no sé qué crees tú. Sí, coincido. Y también que pues las parteras y médicos que ofrecen ese servicio que son súper valerosos porque van en contracorriente, contra su mismo gremio, o sea, por ejemplo, los médicos contra las críticas también de su gremio, asumiendo riesgos, tomando precauciones y demás, pues sin estos profesionales, o sea, pues difícilmente, o por ejemplo las educadoras perinatales, dulas, que están dando ese acompañamiento, información, son las que hacen posible, ¿no? Que se vayan tejiendo estas redes. Y que Sí. se dé esa continuidad de los cuidados, ¿verdad? Porque esa es la diferencia, o sea, pues dices tú, mi partera estuvo desde antes, durante y después y ahora, ¿verdad? Y ya por Sí, último, una pregunta que me encanta, que sería, ¿es el momento del parto un evento que trasciende en otros ámbitos de la vida para ti? sí, sí, como digo, atesoro mucho esos momentos del nacimiento de mi hija, eh, en mi manera de criarla, en mi manera de dejarla ser. No me refiero a maleducarla, sino reconocer su coraje de nacer, su valentía, su independencia, su decisión, así de chiquita, ¿no? Para en el momento en que nace y darme cuenta que debo de cuidar que ella siga tomando sus decisiones y yo guiándola, como en su momento lo hice al ser quien la trajo al mundo, pero guiada yo también por ella. Entonces, en mi manera de criar, en mi relación con mi pareja, en tomar fuerza de creer en mí misma, porque yo sí me reconozco los nacimientos de mis hijos. Entonces, a veces cuando mi ánimo decae, me voy a esa Gaby, me gusto, ¿no? Me digo, así, o sea, claro que puedo. Entonces es muy bonito recordar y volverlo a vivir y tomar fuerza y eso es en nuestra percepción a la vida, nuestro respeto también a la vida, al ser humano, al poder de lo natural y en nuestras relaciones.
Sí, claro, porque imagínate, es un evento donde llega un nuevo ser humano. Entonces pasas de un estadio a otro y donde dicen que debemos estar solas, sufriendo, sin que se tome nuestra opinión. Y aparte no es un evento que solamente pasa para nosotros, sino por la comunidad que está alrededor de nosotros. Entonces, tanto nos cambia a nosotras, obviamente el ser que está naciendo y a la red que está atrás, ¿no? De cuidados, de apoyo, y que es un evento, pues no desde lo individual, sino desde lo colectivo, ¿no? Y creo que eso Sí, cambia también la forma de ver la vida, o esto que tú dices, la autonomía de mi bebé decidió cómo nacer, yo respeté eso y voy a seguir respetando. Entonces cambia un paradigma también en tu forma de ver la vida. Y eso es muy sí, hermoso, ¿no? Como, sí, creo que no tenemos, creo que es un momento para reconocer que hay algo mucho más grande que nosotros, en donde hay que tener esta humildad y esta entrega a la vida y a ese ser más grande que está dentro de nosotros en amor y que no tenemos que controlarlo todo, ¿no? No tenemos que controlar qué día queremos que nazca nuestro hijo, qué signo zodiacal queremos que sea, a qué hora me va mejor, a qué hora le va mejor al doctor, sino, oye, voy a traer un bebé al mundo, voy a empezar por respetar que venga cuando él quiera venir. Ese creo que es el primer gran regalo que le podemos dar como papás a nuestros hijos. Puede ser que yo no se lo diga a mi hija que tiene 5 años, ¿no? Hija, reconozco tu logro, tú naciste por tu cuenta, ¿no? Pero lo pienso y lo siento y recapacito muchas veces en cuando tal vez por la rutina del día a día o algo, tengo alguna reacción con ella o algo como que digo, no, 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 a ver, Gabriela, ubícate, respeta, ámala, déjala ser, ¿no? Y esa también es una parte muy bonita que nos lo regaló este nacimiento, el parto de esta manera. pues creo que ya no hay nada más que decir con este cierre fabuloso que haces. Me encanta porque sí, se ve esa sensibilidad, cómo recuerdas ese momento y cómo pues ha cambiado también tu vida, ¿no? Y es bien importante que pues que se sigan apoyando a las mujeres que quieren parir en casa, que haya profesionales, que también pues sea un parto planeado, evaluando riesgos, que también hay políticas públicas que apoyen para cuestiones en caso de un traslado, o sea, que siga posicionándose, y más ahora en tiempos de COVID, pues que más mujeres han visto esta opción, pues que ya no sea como la minoría, ¿no? Sino que sea parte de ese abanico de opciones, de modelos, con enfoque humanizado en que la mujer pueda decidir, ay, me gustaría en una casa de partos, me gustaría o en mi casa, tengo estas opciones que están basadas en mi derecho y tengo quien me apoye, en una red de profesionales, está basado en derechos humanos, que se den las posibilidades para que más mujeres puedan acceder a un parto tal como lo imaginaron. Pues Así es. muchísimas gracias. Ay, Pensaba, tenemos aquí algunas personas que nos están viendo. No sé qué te parezca si puedan hacer algunas preguntas, Gaby. sí, sí hay tiempo, yo aquí tengo tiempo. A ver, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta a Gaby o quiere hacer algún comentario? Vamos a ver si alguien se anima. No. Es que les quedó todo muy claro. ¿Qué? Quedó todo muy A claro. ver, todo muy claro. Bueno, a ver, ¿cómo sabes cómo viene el bebé, cordón y demás? O sea, como si tú tuviste a lo mejor algún chequeo, dice, ¿cómo sabes Sí, cómo viene el bebé? sí tuve chequeos, tuve una ginecóloga, la verdad, se buscó también una ginecóloga que estuviera de acuerdo en todo esto. Sí tuve mis revisiones, en peso estaba bien, yo también estaba bien de salud, eh, y, la ginecóloga en este caso acepta ser alguien que vaya a participar en caso de que se necesite, pero no,
no ejerciendo un papel protagónico como normalmente se da en un hospital en donde tú haces lo que el doctor te dice. Entonces, creo que también puede haber partos en casa con tu partera y que haya, si más calma te da esto, que haya una ginecóloga o un ginecólogo que respete esta manera de parto y sepa que solamente está para en caso de necesitarse. Una buena partera te va a informar de cuáles son estos mitos de que si tiene el cordón enredado, de que si tu cadera está muy estrecha. Creo que hay muchas razones de por qué muchos médicos no quieren estar todas estas horas esperando que una mujer tenga a su hijo finalmente. Y puede haber 1000 razones para que te digan que no. Por eso es que creo que es importante el tener una partera preparada, también una ginecóloga que te revisa y que sepa que todo está bien y que no te estén alarmando por cualquier cosa, ¿no? Sino bien monitoreada y si todo sale bien no tiene por qué haber intervención. Entonces, en mi caso, sí fui yo con ginecóloga y todo, pero ella respetó totalmente el hecho de que ella no iba a ser protagonista del parto, que solamente estaba por en caso de que se necesitara, pero pues no se necesitó. Aún así, claro que ella cobra sus honorarios, pero me gustó que no interviniera, me gustó pagarle aunque no haya hecho, digamos, nada. Y pues es más bien lo que a cada quien le acomode, ¿no? Si dices, bueno, yo sí me animo con partera, pero que haya un ginecólogo. Bueno, entonces hay que buscar una ginecóloga que realmente esté de acuerdo con todo esto, porque sí puedo ver que no todos los ginecólogos están dispuestos a, digamos, convivir ya en el parto con una partera. Ahí como que hay, sí. Sí, ahí como que haya una sincronía en el equipo, tanto dula, partera, médico, la mujer y mucha comunicación, pues que es lo que hace de que pues toda la tecnología se ha usado enfocado en la mujer y en sus decisiones y como con evidencia, ¿no? Checando esto de los mitos es bien importante porque pues en muchas guías de atención al parto sin riesgos, pues vienen todas estas recomendaciones, ¿no? Y que rompe muchos mitos, ¿no? Como lo del cordón o como las semanas a veces de gestación o etcétera. Entonces sí, como la importancia del equipo creo que es fundamental y el acompañamiento que se ha centrado en la mujer, en la ciencia y en el apoyo emocional. Pues ya no tenemos, creo que más preguntas. Yo te quisiera agradecer, pues desde el corazón, que nos hayas, pues, compartido 2 momentos fundamentales en tu vida y que tu testimonio llegue a muchas mujeres de costa a costa de México y que Sí. animes a muchas personas para que vean esta opción como viable y sin satanizar tampoco al gremio médico, sino estamos hablando de una realidad con cifras, donde estamos en un país con muchas intervenciones, con muchas cesáreas y que está también otro lado y que pues debe de ser como más democrática la cosa, ¿no? Y debe de haber más opciones para que se respeten los derechos de las mujeres. Pues muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más, Gaby? No, pues nada, sí, yo también agradecer porque me han hecho recordar de nuevo y siento muy bonito el compartirlo, aun cuando en la experiencia de mi niño, por ejemplo, sí fue un capítulo que quería yo borrar, pero que pues la vida me lo vuelve a traer cuando me embarazo de Estela y otra vez. Y me gusta y ojalá sí mujeres busquen información, se animen, lo tomen, lo consideren, porque sí es una gran experiencia de vida que sería muy bonito que más mujeres lo vivieran. Entonces, gracias por su tiempo y por invitarme, Eugenia, gracias. Y a Gloria gracias por darle. Sí, y a todas las mujeres que son tu red, tu tribu y que te apoyaron para que tuvieras el parto deseado. Sí. Muchas gracias, Gaby. Muy bien. Bye. Bye. Hasta luego. Chao.